Bienvenidos amigos del Pan Am Post. Para quienes no estén al tanto, hay acercamiento de China por parte de Arabia Saudita. Para conocer más sobre el tema, tenemos hoy en pantalla a Mayward Petit, que es politóloga y periodista de investigación. Bienvenida, May. Muchísimas gracias, Mamela, por invitarme a hablar con tu audiencia sobre este tema. Con todo gusto. Daily Caller sacó una nota donde habla de un caballo de Troya. ¿Cuál sería el caballo de Troya en la relación entre Arabia Saudita y China? El caballo de Troya es el Instituto Confucio. Hemos hablado sobre este tema en otras oportunidades. En Estados Unidos, por ejemplo, durante la era Trump, se logró identificar que China utilizaba los institutos de supuesta educación y cultura para enseñar a los estudiantes extranjeros la lengua y cuáles son los valores que se supone son o identifican a China, donde por cierto no está el Falun Gong ni el Falun Dafa, y en ese sentido entraban en un mecanismo propicio, es una estructura excelente para realizar no solamente el cambio de imagen de un régimen autoritario que utiliza la estructura del Estado para acabar, silenciar y amordazar a la población, sino que también lo utilizan como un mecanismo de proyección interesante para fijar en las creencias de la gente que va a aprender esa cultura y ese lenguaje una serie de elementos que realmente no existen, porque el Partido Comunista es un partido único que rige al Estado y busca extender su regimiento a la mente colectiva de los chinos. En los institutos Confucios se hace el intercambio para pasar a ser ese caballo de Troya, transforman lo que es el modelo autoritario para que sea aceptado en Occidente, con una serie de matices y maquillajes que enamoran al estudiante frente a todo lo que ellos proponen, pero que no es verdad. En paralelo, lo utilizan para acosar a las personas que están en contra del régimen del Partido Comunista, lo utilizan para espionaje, para lograr interceptar información de los ciudadanos que allí están. Y nos parece muy interesante porque ya el tema en los Estados Unidos se había explicado, aunque debo reconocer que en la actual administración eso no ha sido un punto importante en la agenda y por tanto no se ha seguido rigurosamente con las normas y reglas que se aprobaron en la antigua administración para evitar que el Partido Comunista Chino siga penetrando a los Estados Unidos y a otros lugares de la región. En Arabia Saudita, Mamela, está pasando algo muy interesante, porque primero China se acerca a las autoridades de Arabia Saudita, de hecho firman un acuerdo que fue histórico con Irán, y cuando uno observaba las fotografías veía al representante de Arabia Saudita y al de Irán centrado con la mano dada por el representante del Partido Comunista Chino. Y por supuesto que esta fotografía impactó para muchos positivamente y para muchos negativamente. Y aquellos que estamos conscientes de lo que está ocurriendo fue un elemento más de preocupación. Esta semana ha sido una semana muy importante para entender el proceso que se está llevando a cabo con el Partido Comunista Chino en la región del Medio Oriente, porque tenemos la visita de Nicolás Maduro a Arabia Saudita, fue recibido por el príncipe heredero y el rey. Se hablaron de unos acuerdos donde el resto, por lo menos los venezolanos, no tenemos idea qué se firmó con Arabia Saudita, pero imaginamos, así como también imaginamos todos esos acuerdos secretos que se han dado con aliados estratégicos de China, de Rusia y de Irán. Y también tenemos, para colmo ahora, la firma de un acuerdo con las autoridades de la Arabia Saudita para que se abra el Instituto Confucio. Y el Instituto Confucio, recordamos, es un mecanismo que utiliza el Partido Comunista Chino para penetrar a la gente. Nos hemos enterado también por la nota que hay una universidad de China que ha hecho convenios, y esa es la misma estrategia que se utilizó en Estados Unidos, en Europa, para lograr penetrar el sistema y, por supuesto, entrar en la psiquis de cada uno de los países donde este esquema se está ampliando. Por tanto, lejos de aplaudir, que muchos lo están haciendo, debemos estar alerta porque es una expansión.
del régimen del Partido Comunista Chino. Te agradezco en medio de toda la información que nos has brindado hacer una salvedad respecto a Falun Dafa y Falun Gong, precisamente porque este sendero espiritual que nace en la China ha sido perseguido y ha sido activo denunciante de los abusos del régimen comunista en su último documental, Eternal Spring o Primavera Eterna, que está al momento en cines en Buenos Aires, estuvo en el Festival de Cine sobre los Derechos Humanos, lo cual también causó un quiebre cultural porque, como lo dijo el director, que es canadiense, la izquierda ostenta defender los derechos humanos, la derecha la libertad. Y en ese sentido, este documental pudo romper esa barrera ideológica y apelar a ese público que normalmente no se indigna por lo que pasa en China. Paralelamente al cierre de la película, destaca que esta persecución que viven los Falun Dafa también lo viven los musulmanes uigur, también lo viven los cristianos, también lo viven los tibetanos. Entonces, si bien ellos visibilizan este problema hacia su sendero, también vemos que este régimen ateo, tal y como Marx ideó el socialismo científico, persigue a quien ejerce su fe, o bien como pasa en China, tiene 5 religiones autorizadas que deben ser supeditadas al régimen. Entonces, en ese sentido, ver qué pasa en la región cuando una ideología, un sistema político como este, invade y restringe. Y en ese sentido, te quería hacer la siguiente pregunta sobre la visita del presidente de Irán, porque justamente elige como destino a países como Nicaragua, que prohibió la procesión en Semana Santa, y Venezuela, donde las carencias son tales que en el 2017 ni siquiera hubo digamos, en materia prima para las hostias. Pamela, hay que entender la relación que se ha planteado en la alianza, porque esto es una alianza y esto trabaja en unas redes extremadamente poderosas. Rusia, China e Irán están expandiéndose en todas las áreas de influencia a nivel global. En el caso de Irán, con Nicaragua, con Venezuela y Cuba, hemos visto y la gente se negaba porque se subestimó la presencia de Irán en América Latina. Y se subestimó con una serie de narrativas y contranarrativas que operaban en función también de esta gran alianza. Cuando los chinos logran un nivel de influencia, para ello no solamente tienen los institutos Confucio, sino que tienen opinadores, influencers, periodistas, medios de comunicación y políticos que son alquilados para que repitan su narrativa. Ahora bien, para que la gente nos entienda, si China, que es la superpotencia que se quiere imponer a nivel global, se une con Rusia, cuyas características las conocemos extremadamente bien, porque si hay alguien o algún país que ha expresado su modo de actuación es Rusia, desde la Unión Soviética hasta ahora con el régimen de Vladimir Putin. Pero adicionalmente a ello se une la República Islámica de Irán con unas características muy específicas que están entre todos ampliando su esfera de influencia porque quieren contrarrestar ya no solamente a los Estados Unidos, sino también al mundo occidental. Venezuela, Cuba y Nicaragua son los ejes de influencia más importantes y ahí también falta Bolivia porque desde Bolivia se ha hecho un nivel de penetración importantísimo para los estados, las estructuras de gobierno y la población en América Latina, que ha cambiado su percepción. Si nos vamos a los convenios firmados, ¿qué es lo que está pasando y por qué el jefe de la República Islámica de Irán se toma su tiempo para ir a visitar a Miguel Díaz-Canel o a Daniel Ortega o a Nicolás Maduro? ¿Por qué hay esa influencia? ¿Y por qué ellos han avanzado de esta manera tan visible en estos días en relación a ese frente que hay contra Estados Unidos? Tenemos el tema energético, que creo que es el primero de ellos. No se puede borrar el tema de la ideología. Hay muchos que lo quieren borrar. Yo creo que es uno de los puntos claves que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de este tipo de relaciones, y la penetración que va desde el ámbito económico hasta el político. En Venezuela en particular, Irán ejerce tal vez uno de los más altos niveles de influencia.
porque Venezuela otorgó como una acción de salvavidas, si se quiere, la industria petrolera a las manos de Irán. Nosotros somos el país con las reservas probadas más grandes del mundo, pero a la vez tenemos un problema porque la gente que va a poner gasolina a su vehículo no tiene, porque sencillamente los niveles de producción cayeron a que el momento en que el socialismo del siglo XXI tomó la que era la cuarta industria petrolera mundial y la convirtió en simple y llanamente una especie de estructura caída con una producción que es prácticamente cero. Maduro llamó a Irán e Irán se unió. Lo increíble de este asunto es que no solamente está Irán, está China y Rusia moviéndose en la faja petrolífera del Orinoco, sino que también Joe Biden entrega y renueva todas las licencias para que Chevron, para que Harley Burlington y otras empresas norteamericanas y europeas puedan participar en el negocio con Nicolás Maduro. Estamos frente a un proceso de integración de todos estos regímenes con el apoyo de la Casa Blanca. Muchos dicen que sí. Yo quisiera pensar que no, pero tristemente algunos elementos que están puestos sobre la mesa nos señalan que hay un empuje porque definitivamente en el mercado mundial se requiere hoy gas y petróleo, pero tomando en cuenta que los gobiernos de la ala globalista están pensando en que todo debe rondar en la energía limpia, se le dejan a estos países del quinto mundo, porque ya no somos ni siquiera del tercer mundo, en el caso de Venezuela hablo, para que allí sí se produzca y se cree esa energía fósil y en los Estados Unidos se limpie con energías limpias. Pero esto es una visión miope, Mamela. Miope porque no ve lo que está ocurriendo alrededor. Y hay un recuadre de fuerzas importantes desde el punto de vista geopolítico que dominan en estos momentos la agenda no solamente de estos países que hemos nombrado, sino incluyendo Arabia Saudita, que es uno de los productores más grandes de petróleo del mundo, y que se ha negado no solamente a hacer o a establecer nuevas alianzas con los Estados Unidos, sino que se ha unido al grupo de los OPEC Plus para mantener una producción y evitar que el barril de petróleo baje. ¿Qué es lo que nos va a llevar a esto? A que los Estados Unidos van a tener que quemar sus reservas, por ejemplo, y que el precio del petróleo puede incrementarse en el marco también de todo esto que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Los perdedores, ¿quiénes son? Ustedes, porque van a pagar más caro, porque vamos a perder libertades y porque estos regímenes están avanzando, comprando las élites políticas de América Latina y haciendo que sus gobiernos interpreten y hagan de sus intereses los intereses de una población que desde el punto de vista cultural, educativo y desde el punto de vista de los principios y valores de la comunidad occidental no tiene nada que ver, Mamela. Nosotros estamos acudiendo a un suicidio colectivo en América Latina, sin ningún tipo de resistencia, porque tanto China como Rusia e Irán se han encargado de romper la resistencia y de evitar que se produzca. Mira, para cerrar este segmento quiero comentarte que en Tierra del Fuego, China ha avanzado de manera significativa para poner un puerto que va a generar muchísimo valor positivo en el sentido de que China va a prácticamente dominar la zona del canal de Beagle, que es muy importante para el tránsito de barcos comerciales y también de barcos de otro tipo. No lo vamos a mencionar acá. Y en paralelo tenemos como Argentina busca 8.000 millones de dólares en China y ahora va al Fondo Monetario Internacional. Para muchos esto no tiene importancia, es un gobierno que se tambalea económicamente y van a busca de dinero fresco. Pero hay que verlo con el verdadero ojo de la geopolítica y de los intereses de la región. Y Argentina prácticamente se está entregando a China, al régimen del Partido Comunista, que tiene una estructura diplomática y comercial, pero que esconde también el tema ideológico que nos ocupa a nosotras, Mamela, porque somos defensoras de la libertad y de los valores occidentales. Y China no nos representa, nos lo quiere quitar. Y ha empezado desde la Patagonia, desde Ushuaia, hasta Honduras y México, donde la penetración es muy fuerte. Y América Latina prácticamente
está en los brazos de Rusia, de China, de Irán, que es una alianza estratégica contra Occidente. Todos los que quieran ver si esto avanzó o no, yo les pido que por favor revisen en enero del 2022 el acuerdo que se firmó entre Xi Jinping y Vladimir Putin antes de darse inicio a la guerra de Ucrania y todo lo que ha ocurrido desde aquel febrero del 2022 hasta ahora. Los resultados son favorables a China, favorables a la alianza contra Occidente y negativos para los Estados Unidos, que en estos momentos se encuentra sumergido en una grave crisis que afecta directamente las instituciones. Y si los norteamericanos no logran avanzar y resistir a este problema, vamos a tener que sencillamente cambiarnos de esfera, porque están los dos partidos políticos, el demócrata y el republicano, envueltos en una discusión y en un descalabramiento de las instituciones, como por ejemplo el tema fundamental que caracteriza a los Estados Unidos, que es el Estado de Derecho y la justicia. En estos momentos, la administración Biden lo ha tomado como una herramienta para encerrar y poner de pie a los enemigos políticos o lo que en democracia se conocía como oponentes políticos, es decir, partidos opositores. Hoy en día, bajo esta administración, se ha mantenido la figura de que el opositor, el que está ganando en todas las encuestas y que puede llegar a convertirse en presidente de los Estados Unidos o ganar la candidatura del partido opositor, es enemigo, es un depredador al que hay que eliminar por todas las vías. Y si para ello requerimos utilizar el Departamento de Justicia como una especie de rama o estrategia o tal vez espada para acabar con él, lo hacemos sin poner sobre la balanza lo que se está perdiendo y quién está ganando. Yo siempre le digo a mis estudiantes y a todos los que me oyen, Mamela, que es necesario saber quién se beneficia de esto. Y definitivamente es el Partido Comunista Chino. Cuando ustedes ven el expediente del expresidente Trump, que ha sido publicado por el Departamento de Justicia, y ven la información que se está manejando en el Comité Judicial del Congreso, el protagonista de ambos eventos narrativos es el Partido Comunista Chino, que le pagó presuntamente al hijo del presidente para que el presidente, cuando era vicepresidente, tomara decisiones a favor del Partido Comunista, según la investigación, y por otro lado tenemos entonces todo lo que ha sido la trama rusa y la trama de los documentos y el régimen del Partido Comunista. Mientras eso ocurre en Washington, Estados Unidos ha estado penetrada por unas fuerzas del mal que están ajenas a todas las instituciones de los Estados Unidos, los principios y valores, rompiendo la estructura, ya no solamente cultural con la agenda de woke o el LGTB, etcétera, sino también en la estructura del sistema, el sistema educativo, el sistema judicial y el sistema político, logrando que el Partido Comunista sea capaz de alquilar políticos norteamericanos para que voten a su favor. Y esto es extremadamente grave, porque si gana en esta pelea China, vamos a estar muy mal aquellos que amamos la libertad y la democracia y nuestros valores occidentales. Pero yo creo, y quiero cerrar con una esperanza, con un mensaje para que la gente se nutra de lo que es posible, porque cuando hay conocimiento y entendimiento colectivo sobre los daños que nos amenazan, los seres humanos somos capaces no solamente de despertar, sino unir las fuerzas para enfrentarlo. Creo que esta es una lucha muy clara entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, entre la libertad y la oscuridad, y también entre la luz y la oscuridad. Yo les pido a todos los que nos están viendo que se unan con fuerza a lo que creen. Si a ustedes les gusta vivir como esclavos, pues vivan en el modelo del Partido Comunista Chino, entréguense y otorguen al Estado, al régimen, todos sus derechos. Pero si ustedes no quieren vivir como esclavos y puedan hablar como lo estamos haciendo en estos momentos, Mamela y yo, luchen. Porque cuando se pierde la libertad, se pierde todo. Nosotros no nos podemos dar el lujo
de perder la libertad. Les habla alguien que perdió la libertad, porque nosotros perdimos la libertad en Venezuela y no hemos podido recuperarla, ya van más de 2 décadas de lucha y hemos utilizado todas las herramientas y no hemos logrado avanzar nada, porque hoy en día, tristemente, el régimen de Maduro, unido al régimen islámico, al cubano, al chino y al ruso, han avanzado de manera significativa y si no, miren lo que pasó en Brasil con Maduro o en Arabia Saudita o Turquía. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer siempre estar con ustedes.